estábamos en una piñata, me pidió prestado el automóvil y a la vuelta de una esquina lo acribillaron. Creyendo que era yo, le quitaron la vida. Cuando yo empecé en la radio, las grabadoras para transmitir comerciales eran de alambre. Nos dio la vida, la oportunidad de entrevistar personajes de la política nacional y de la internacional. Hubo algunos presidentes de Estados Unidos. Fui diputado federal suplente. No fue el interés político, fue el interés de buscar un lugar donde pudiéramos ayudar mejor. Yo a los 14 años ya era locutor de radio. En mis tiempos, ¿qué escuela ni qué nada? La escuela era justamente la práctica. Y tuvimos la oportunidad de producir programas con Luis Donaldo. Como a los 10 años empecé a trabajar en una imprenta. Sigan una vocación y que no se dejen traicionar por los intereses. Ningún país es más grande que sus propios habitantes. Señor Guevara. Muy buenos días. Bienvenidos a Mentores Podcast, señor Guevara. Muchísimas gracias la oportunidad de que se haga un espacio en su agenda para que nos platique su historia, nos comparta su experiencia y que nos regale uno que otro consejo de toda su larga vida, señor Guevara. Le agradezco mucho y qué padre que estamos de manteles largos porque celebramos sus 47 aniversarios al aire. Muchísimas gracias y me gustaría iniciar cómo era el señor Guevara, cómo era Marco Antonio Guevara García en su etapa de niñez y juventud. Bueno, para empezar estoy platicando con gente que todavía no nacía el día que empezó el programa. Ok. Nomás con eso decimos un poquito de lo mucho que se puede analizar de tener la gran oportunidad que nos da la vida, que nos da Dios, de llegar a una edad en la que podamos recordar, y a veces no recordar mucho por la misma edad, pero sí tener la vivencia de conversar con jóvenes de la actualidad y decirle a la gente que nos ve, que nos escucha, que nos queda rato por delante. Ándele. Como decía Vicente Fernández, ¿verdad? Que mientras que el público siga aplaudiendo, yo seguiré cantando. Bueno, pues sí. Nos hicimos un propósito desde hace más de 60 años que nacimos en este medio de nunca desfallecer. Ha habido situaciones, por ejemplo, periodos vacacionales o enfermedades incluso, que no nos han evitado el tener la función para lo cual creemos que Dios nos dio vida y nacimos para eso. Muy bien. Oiga, ¿y cómo fue su etapa de juventud, de niñez? ¿Cómo era? ¿Usted era deportista, vago? ¿Le gustaba el cotorreo? ¿Cómo era usted de su etapa de niñez y juventud? Mira, nada más para empezar, yo nací en el año de 1943. Estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial y había situaciones en la familia que sufrimos a pesar de que la guerra no era en Sonora y la Segunda Guerra Mundial lo que repercutía era la situación que prevalecía en Estados Unidos, porque como pueblo fronterizo, las familias y las gentes que vivíamos en la frontera, de alguna manera padecimos, como lo hizo o como le pasó al país, los efectos de una guerra que no era de nosotros, pero que estábamos, por ser vecinos de Estados Unidos, padecimos las consecuencias. Entonces, yo nazco en Nogales, Sonora, un 4 de marzo del año de 1943. Con el tiempo leía yo que el día que yo nací, las tropas alemanas estaban invadiendo Polonia y cuántas cosas que quedaban por ahí. De alguna forma, en el transcurso de nuestra vida, tuvo efectos todo esto que la historia nos destinó
para venir a este mundo. Pues mi juventud, primero mi niñez. Fue una niñez muy tranquila. Provengo de una familia que demostró desde siempre, mi padre, que el esfuerzo era el principal o la principal forma de ganarse la vida. Mi padre era un empleado público, trabajaba en aduanas, era un hombre mucho mayor que mi madre, como 21, 22 años mayor, y esto hizo que el matrimonio o la familia que forjaron tuviera unas bases, yo pienso que moralmente muy sólidas, con un padre muy estricto y con una madre culta, muy estricta también, sobre todo como buena maestra de escuela que fue. No tengo mucha memoria de la niñez, pero sí muchos efectos de lo que nos trajo una niñez sin hambre, a veces sin frío, a veces con hambre y a veces con frío, pero que de alguna manera nos forjó para tener en el futuro lo que Dios nos ha concebido. ¿Y usted le gustaba el deporte o era de lo que fuera? ¿Era vago? ¿Cómo era el señor Guevara? Le voy a decir la verdad. El deporte no fue para nada mi fuerte, porque no. Mi condición física no se prestaba mucho para el deporte. Aficionado al béisbol, sí. Aficionado. Y de alguna manera proclive a las cosas del béisbol, porque la familia, mis medios hermanos mayores, tuve un hermano, Alejandro, que le decían el Balazos Guevara, porque era jonronero. Y fue un gran pelotero. Entonces, yo en deporte nada, pero sí afición por el deporte. Ok, ¿y era béisbol? ¿Le gustaba el béisbol? Claro. ¿Beisbolero, fútbol? ¿Qué? Nomás fue beisbolero. El béisbol era el deporte por excelencia, y más en los estados del norte, lo que es Monterrey, lo que es Baja California, Sinaloa, Sonora, pues era el deporte por excelencia. Ok. Sí. Oiga, y en su etapa de juventud, ya cuando empieza a ir bachilleres, universidad, ¿cómo era el señor Guevara? ¿Le gustaba ir a la fiesta? ¿Le gustaba la parranda? ¿Cómo era el señor Guevara? ¿O era tranquilo? Para empezar, vivimos un poco adelantados. Yo a los 14 años ya era locutor de radio. Para cumplir los 15, tenía actividades con cierta responsabilidad en el medio que Dios nos permitió estar. Así que poco podemos decir de juventud, porque de la niñez brincamos a la etapa medio adulta o con responsabilidades de gente grande. Pero fue una juventud tranquila. Vago, pues sí, ¿quién no es vago a esa edad? Era de los que iba y tocaba puertas y salía corriendo. Bueno, de eso no tengo mucho recuerdo, pero sí, nuestro carácter siempre fue alegre, y yo recuerdo que prácticamente siempre fui feliz. Tuve una niñez y una juventud feliz, sobre todo por el calor que nos daba una familia que nos permitía ser felices. Ok. Eso es lo más importante, ¿no? La juventud, ser feliz, disfrutar la vida, ¿verdad? Así es. Oiga, y ahorita que me comenta que a los 14 años se inicia en lo que es el mundo de la radio, de la locución, ¿dónde fue? Platíqueme esa historia, ¿cómo fue? ¿Cómo inició? Bueno, desde que tenía unos 10 años, desde antes
tuvimos la inclinación por el trabajo. Nos gustó trabajar. Mi padre y mi madre no nos evitaban el que buscáramos la forma de utilizar el tiempo. Y así que, aun cuando no fuera necesario para el sostenimiento familiar, nos permitían hacerlo porque además supimos lo que era ganarse un peso por el esfuerzo propio. Entonces yo, como a los 10 años, empecé a trabajar en una imprenta. Y entonces se formaban los periódicos a mano, en una mesa plana, y todo con cuadratines y plomo, y era un trabajo donde aprendí hasta cierto punto el oficio del impresor. En ese tiempo, pasados los años, como a los 13, 14 años, yo le pedí al director del periódico en la imprenta donde trabajé que me diera oportunidad de escribir algo. Ya tenía la experiencia de escribir en una revista de la iglesia, de la ACJM que había entonces. Había una revista y escribía algunos artículos como joven, casi niño, pero cuando ya me dieron la oportunidad, empecé en el periódico a escribir cosas con más reflexión, con más enfoque político o social. Esto nos permitió formar un carácter dentro de la comunicación. Así que de ahí empecé a escribir reportajes, artículos, y a los 14, 15 años me permitieron tener una especie de columna donde se externaba ya alguna opinión personal. Había un locutor que era de Chihuahua, por cierto, José Luis Ponce, era de Buenaventura, que me di cuenta que empezaba a leer lo que yo escribía en la radio, sin conocerlos. Él leía lo que yo escribía. Entonces me le acerqué, pues era necesario. Y ya me dijo, bueno, pues qué bueno que vienes, porque a veces necesito un poquito más de material fuera de lo que se publicaba en el periódico. Y así fue naciendo una relación con el medio radiofónico. Era la XXW, una estación de reciente creación donde trabajaba José Luis Ponce de San Buenaventura, Chihuahua, y quien me dio la oportunidad primero de escribir y él publicar lo que yo escribía. Okay. Llegaba un momento en que me decía, tú eres mi Agustín Lara y yo soy tu Pedro Vargas. Ahí nació la relación con la radio. Okay. Un día de tantos llevo el material porque además le daba la primicia antes de que saliera en el periódico lo que antes leía el periódico, yo le llevaba el material. Un día me presento en la radio, estaba don Miguel Ángel Martínez, que era el gerente, y le digo, aquí está mi trabajo para Luis. Fíjate que no vino porque está enfermo. Pero, ¿qué te parece si lo pasas tú? No había tenido la experiencia del micrófono nunca. Iba a ser su primer encuentro con el micrófono. Esa fue la primera vez que entré al aire. Y le digo, ¿por qué no? No tenía miedo. No tenía inhibición de hacerlo. Pues empezó la relación con el micrófono, leyendo lo que yo escribía para José Luis Ponce. Sí, ahí nace. Ahí empezamos. Eran los tiempos en que estaba en su apogeo la Revolución Cubana.
Así que había mucho material. Había material, contenido, ¿verdad? Y noticias que transmitir. A propósito de noticias. Qué esperanzas que en ese tiempo hubiera celulares y computadoras y internet. Los medios que hoy en día son inmediatos. Qué redes sociales y qué nada. Había unos aparatos de onda corta que todavía existen, donde uno sintonizaba Radio Habana, Radio Rumbo de Caracas, una estación de Lima, Perú, y muchas estaciones de onda corta de México y de aficionados de la onda corta. Ahí empieza el interés por buscar lo último que se supiera de cualquier noticia importante para inmediatamente transmitirlo. Entonces, yo me acerqué a un señor que se llamaba Benito Juárez Avilla, que era radioaficionado. Tenía una estación de onda corta en 19 metros y ahí captábamos la señal de Radio Rebelde, que era entonces, antes de ser Radio Habana, era Radio Rebelde. Y teníamos relación también con estaciones de radio que eran, en su país eran piratas, eran ilegales, porque estaban en la guerrilla justamente o en frentes de lucha. Ahí, por onda corta, conocí a Camilo Cienfuegos, que era uno de los grandes comandantes y figuras de la revolución. Incluso me di el lujo de entrevistarlo. ¿A poco? Para transmitirlo de la onda corta a la amplitud modular. Teníamos algunas inquietudes y una de ellas fue hacer periodismo. ¿Se nace con el chip de ser periodista o se va desarrollando poco a poco? Yo pienso que se nace. Se nace para chismoso. Para eso no sé, pues necesita práctica, ya uno viene, ¿verdad? Hoy en día los comunicadores salen de una carrera. Hoy en día hay licenciaturas en ciencias de la comunicación, aprenden periodismo, aprenden un montón de cosas que les da la oportunidad de tener un título y una autorización profesional de hacerlo. En mis tiempos, ¿qué escuela ni qué nada? La escuela era justamente la práctica. Libreta y pluma e irse a cubrir la nota. Así es. Por eso recuerdo lo que decía Adrián Ojeda, un reconocido reportero y periodista mexicano. Es un oficio. El periodismo es un oficio, no es una profesión. Hoy en día sí es una profesión, porque hay licenciaturas en comunicación que lo permiten. Pero en aquel tiempo dice, es un oficio, de oficio reportero, de oficio periodista, no profesional. El profesionalismo se adquiría con la práctica y le daba a uno el toque personal a lo que hacía para destacar de alguna forma con los demás. ¿Cuál fue su toque? ¿Cuál fue su magia que caracteriza a Marco Antonio Guevara en el micrófono? Cuando llega y le quita el micrófono a la otra persona que no fue porque andaba enfermo y llegó usted. Ahí nace la inquietud. Cuando ya regresa José Luis Ponce, ya le servía yo de chalán ahí al aire. Era el que le ayudaba. Sí, pero me daba la oportunidad de seguir entrando al aire. Okay. Hasta que con el tiempo hubo una vacante como locutor comercial, ya con turno de radio, que la aproveché. Cuando le digo yo al gerente de la estación, pues ahí va a salir este compañero y va a dejar las 2 horas que trabaja al aire, deme la oportunidad. Y efectivamente, le dije, con mucho gusto, y además porque te lo mereces. Y ahí empezamos.
Fuera de lo que era el periodismo, me gustaba declamar, hacer lo que entonces no se acostumbraba, producciones para adecuar la música mexicana o la música romántica. Andaba todavía muy de moda Agustín Lara. Escuchábamos al doctor Alfonso Ortiz Tirado y al trío de los hermanos Martínez Gil, y hacíamos radio fuera de lo que era el programa noticioso. Hacíamos radio comercial y radio de producción romántica y folclórica. Y en lo personal, ¿qué le gusta al señor Guevara? ¿Lo romántica, la música romántica, rock? ¿Qué es lo que le gusta al señor Guevara? Yo creo que la tendencia a la música romántica nació con la familia y con los amigos. Por supuesto que era, de alguna forma, me fue dando parte de una personalidad de bohemio y de, ¿por qué no decirlo de vez en cuando? Uno que otro tequilita. Y hacíamos... a mí me gusta la música romántica. Dice, ya no se usa, pero... Pero qué bonita la música romántica. Bueno. Para conquistar a la dama. Para eso y para ayudarle a otros a conquistar a la dama. Incluso tuvo la oportunidad, en el paso del tiempo, de agarrar una guitarra, de aprender a tocar piano. Hubo un tiempo en que formó parte de un grupo musical fuera de la radio y éramos campeones para la serenata. Era de los que les hablaban para hacer serenata para la novia y para la mamá. Y para la novia y para la movida y para... para la fiesta. Para la fiesta, sí. Muy bien, señor Guevara. Oiga, ¿y dónde es donde inicia su programa Opinión Pública? ¿Dónde fue cuando ya le dieron el espacio? Bueno, no Opinión Pública, se llamaba Primera Plana. Y fue en Hogares también. Ya en otra estación de radio que no era la de W, empezamos Primera Plana. Quiero comentarles que el tema musical que tiene Opinión Pública desde 1978 ya lo empleaba yo en mis programas de Sonora. Ok. Empezamos a transmitir ya cosas más grandes, cosas más serias. Nos dio la vida, la oportunidad de entrevistar personajes de la política nacional y de la internacional. Me tocó entrevistar por ejemplo, hubo algunos presidentes de Estados Unidos. ¿Te costó entrevistar? Sí, como no, Jimmy Carter, por ejemplo. ¿A poco? Algunos más, ahorita me acuerdo. ¿Qué anécdota nos cuenta? O sea, ¿tiene usted al entrevistar a esas personalidades? ¿Tiene algún recuerdo? Bueno, más que anécdota nos queda la vivencia de haberlo hecho. Ajá. Entrevistamos a mucha gente dentro de los políticos mexicanos, a Luis Echeverría, Díaz Ordaz. Bueno, desde el momento en que empezaba yo a la vida radiofónica y ya era presidente don Adolfo López Mateos, y en una ocasión que fue a Sonora me atreví y me acerqué y me dejaron entrevistarlo. Okay. Ya pasa el tiempo. Sí, claro. Pero ahorita me comentaba que le ha tocado entrevistar a muchas personalidades. ¿Tiene alguna anécdota que se acuerde? Pues, como digo, anécdota, no, la vivencia nada más. La vivencia. Yo creo que hubo muchas oportunidades de platicar y de entrevistar a políticos y agentes importantes de la política, como en el caso de Luis Donaldo Colosio, que siendo, por lo menos era 10 años o 12 años menor que yo, y
lo conocimos, que también era locutor, también fue aficionado a la radio en Magdalena, Sonora, y tuvimos la oportunidad de producir programas con Luis Donaldo. Me comentaba antes de entrar al aire que usted era amigo de Luis Donaldo. Bueno, la vecindad de la cercanía de los pueblos nos permitía, sobre todo los que teníamos relación con la radio, a entrañar de alguna manera la amistad. Después Luis Donaldo se va a estudiar a Nuevo León, perdemos la comunicación hasta que surgió como una figura importante en la política. Aún así, ya nos volvimos a encontrar, lo hicimos en varias ocasiones y fue una amistad muy bonita, muy importante. Claro. Lástima que se malogró. Señor Guevara, ahorita me quedó diciendo, ¿dónde inicia el programa Opinión Pública? ¿Nace en Sonora o ya nace cuando está aquí en Chihuahua? La verdad, nace en Chihuahua. Yo vine a Chihuahua en 1978. Vine del Distrito Federal. Yo tuve una era nómada. Una vagancia de trashumante en el radio. Empecé en Nogales, estuve en Los Mochis, estuve en Guadalajara, estuve en Mérida, Yucatán, muy poco tiempo. Me fui a México, conocí a los señores de Radiorama y ahí empieza la relación con esa cadena Radiorama. Y un día me dicen, hay una plaza en Ciudad Juárez para noticieros. ¿Te quieres ir? ¿Por qué no? Empezamos en Juárez 10 días nada más, porque a los 10 días les pedí que me volvieran a México o tuviéramos la oportunidad de seguir en Sonora, y me dice don Adrián Pereda, mira, si no te gusta Juárez, vete a Chihuahua y que sea por poco tiempo, porque Chihuahua va a ser el laboratorio para iniciar tus ideas en noticieros de radio, y de ahí nos vamos a varias partes de la cadena. Llegamos a Chihuahua en 1978. Marco Aurelio, mi hijo, que hoy en día pues es ya un señor de 54 años, iba a cumplir 9 años. Así que empezamos aquí en la XCB. Ya estaban los noticieros de cada hora, pero teníamos muy buena relación con Paco Huerta, que en aquel tiempo era una figura nacional con Opinión Pública, que empezó en la XC ABC, creo, y de ahí pasó a la XQ y estuvo en la XCX, y funcionaba muy bien su programa Opinión Pública. Un día, Nacho Rodríguez Terrazas, que en paz descanse, que trabajamos juntos, programas de radio aquí en Radio Lava, recibió la información de que venía Paco Huerta a visitar Chihuahua. Estableció el compromiso de una cena, nos fuimos a cenar con Paco Huerta, y llegó el momento en que en la plática con Paco Huerta me dice, oye, ¿y por qué no haces un programa como el mío aquí en Chihuahua? De esto vale decir que yo ya traía la experiencia de Sonora. Teníamos un programa prácticamente igual, pero sin el nombre Opinión Pública. Y luego ya teníamos la experiencia de hacer el contacto con la comunidad a través del teléfono y de la cuestión epistolar, las cartas que nos mandaban. No es mala idea si tú nos permites y autorizas, porque era el dueño
vamos a decir, de la patente del nombre. No, adelante, me dijo. Bueno, pues en el Fairmont, un hotel que había aquí, en el piso de arriba, había un restaurante y ahí estábamos con Paco Huerta. No tardamos 3 días en organizarnos y empezar Opinión Pública. Empezamos en la XB. Okay. Y era una de las estaciones de Radiorama de Chihuahua. Oye, y siempre fue el mismo formato que tiene hasta la fecha. Estamos exactamente como empezamos. Okay. Exactamente. Con el tema y con el formato con que se hace actualmente. Actualmente, sin algo de lo mucho que hicimos antes, que prácticamente salíamos por lo menos 2 días de la semana de la cabina y transmitíamos de las colonias y transmitíamos de otros pueblos y de los ejidos y de comunidades donde nos pedían la atención. La cobertura. Sobre todo la cuestión agrícola, ejidataria, la atendimos mucho. Ayudábamos a resolver, primero a divulgar problemas que tenían los ejidatarios, que había muchos, y esto nos permitió de alguna manera ir tomando una experiencia para consolidar un programa que efectivamente fuera en bien de la comunidad, con un periodismo social. Oiga, y en los años que usted tiene con Opinión Pública, que así en resumidas palabras es el que las personas de las comunidades, de las colonias, le llamen para hacer la ilustración de cómo está el panorama en su colonia. ¿Ha tenido alguna repercusión ya su programa? Me refiero a que tal vez en alguna colonia le hablaban para decirle que no tenían agua y gracias a su programa fueron y les pusieron aguas a la colonia. De eso mucho. Nuestro programa fue indudablemente que un punto de partida para que los políticos, sobre todo en la función pública de servicios, de policía, de todo, respondieran a la gente. Porque como una novedad, porque no había ese tipo de periodismo de denuncia, causó mucho efecto en la política. Era presidente municipal don Luis Fuentes Molinar, con quien tuvimos inmediatamente una identificación, porque al fin de cuentas, más que político, Luis Fuentes Molinar tenía su origen en una familia periodística con un gran prestigio. Hablábamos prácticamente el mismo idioma. Entonces yo creo que una de las administraciones municipales en Chihuahua que más respondieron a la comunidad fue la de Luis Fuentes. Y tuvimos mucha resolución de muchas cosas, y por ejemplo, en lo agrario, hubo muchos asuntos de ejidos que denunciaban que tuvieron una inmediata participación hasta del secretario de la reforma agraria. En aquel tiempo era Antonio Toledo Corro. Y él se intervino al grado de venir a Chihuahua a resolver asuntos de ejidos que tenían años. Por ejemplo, San Alonso, en la sierra, en San Rafael, el problema que tenían los ejidatarios de San Lucas, municipio de Rosales, y muchos más. ¿Y todos expuestos por su programa? Bueno, no me gusta la presunción, pero sí. Sí, qué bueno, no, pues sí, qué bueno que gracias a su programa. Ahora, yo debo destacar una cosa. El programa inició y tomó el rumbo que tiene con la ayuda invaluable de Nacho Rodríguez, que era entonces ya periodista del norte, un inquieto
luchador social, traía una estela detrás de lucha social, de activismo político de izquierda, muy serio, pero con una gran prudencia y madurez con que nos enseñó. Paradójicamente, muchos años más joven, nos enseñó a llevar un criterio que no dejara de establecer una ideología de defensa social, pero que tampoco rayara en un momento en el trasnochado pensar de gente que se dedicaba a hacer activismo. En aquel tiempo, por ejemplo, el Comité de Defensa Popular, que si bien tenía mucho de social también tenía mucho de tendencia a hacer lo que después hizo. Política. Oiga, señor Guevara, me lleva la pregunta que lo leí en su libro, que lo escribió Fernando Sandoval Gutiérrez. Tanto que usted habla en todo su programa de opinión pública donde no ventila, sino expone las cosas que se ponen, que hay en las colonias. ¿No le nació el estar en la política a usted? No la política. Hay que ser claros, precisos y francos. Sí, incluso allá en Sonora fui candidato y aun cuando gané, los tiempos eran como en Jalisco. El que pierde arrebata. Okay. Ganamos la presidencia municipal de Nogales, mi pueblo, pero la intención de la política no era la intención que tiene el político tradicional de buscar la forma de escalar. De escalar y de ganar dinero. Era la tendencia a servir y a resolver problemas. Parece utópico, pero es la verdad. Entonces, aquí en Chihuahua, fui diputado federal suplente, y esto porque detrás de esa suplencia viene toda una historia. Cuando el Partido Revolucionario al cual pertenecía tenía ya los esquemas resueltos desde antes de las campañas, y era Fernando Rodríguez Serna con el que tenían el compromiso de que fuera el candidato. Entonces, la precandidatura que lanzamos nosotros no les cayó muy bien, y lo que buscaron es calmar el agua y me dijeron, vete de suplente y el año que entra ya eres propietario. En la próxima ya voy a buscar. Como efectivamente fue, yo fui candidato del PRI a una diputación por el 15º distrito de Chihuahua. ¿Quién estaba en esa época de gobernador? Pancho Barrio. Pancho Barrio. Y le voy a decir una cosa. No por presumido, sino por realista. Me pasó lo mismo que en Sonora. Era un tiempo en que el Partido Acción Nacional tenía más hegemonía hasta cierto punto que el mismo PRI. Pero el PRI, indudablemente que pues tenía la preferencia de mucha gente, ¿no? Fui candidato del PRI y paradójicamente el partido que arrebataba y ganaba todo, en ese distrito perdió. Okay. Y perdí la diputación local frente a Leandro Luján, que fue quien ganó, entre comillas, la candidatura del PAN. Hasta las 9 de la mañana del día siguiente de la elección, teníamos una cantidad superior de votos. A las 9 de la mañana me habla el profesor Mario Tarango, que en paz descanse. ¿Sabes qué? Perdimos. No puede ser, digo, mis números muestran lo contrario. Perdimos y ya. Y no se puede hacer nada. Había pues componentes del grupo político con los partidos donde tenía que ser, siendo Pancho Barrio el gobernador, tenía que ser ese distrito y esa candidatura para el PAN.
Bueno, en fin, son cosas de las que no me gusta hablar. Pero volviendo a la pregunta, el hecho de tener la cobertura con los medios, si había despertado el interés político, no fue el interés político, fue el interés de buscar un lugar donde pudiéramos ayudar mejor. Muy bien. Ahorita puede haber la generación que le puede dar miedo el hacer las cosas, señor Guevara, que le da miedo, por ejemplo, estar enfrente de un micrófono, de una cámara. ¿Usted cómo superó en su momento el miedo al micrófono o a la cámara? Porque también estuvo en la televisión, me comentaba. En Guadalajara. En Guadalajara. La verdad, desde un principio nunca le tuve miedo al micrófono. Tal es así que de llevar mi material a la radio me dijeron, pásala a la cabina, y entramos como Juan por su casa. Y de alguna manera teníamos, por tener el hermano pelotero y otro hermano, Marco Aurelio, nombre homónimo de mi hijo, que era cronista de básquetbol en la XJ de Juárez. Y aunque había una distancia, sí teníamos una relación muy directa. Y yo tenía una gran admiración a mi hermano, porque era locutor de radio. Y de alguna manera ya traía el espíritu de llegar. Ok. ¿Qué mentalidad cree usted o sugiere que debe tener una persona, un joven que quiera entrar al mundo del periodismo? ¿Qué mentalidad, qué carácter debe de tener? Es importante lo que preguntas, porque mucha gente con poca vocación o sin vocación se dedica a hacer periodismo. ¿Por qué lo hacen? Porque saben, por referencias o por X o Z, que algunos periodistas, sobre todo cuando tienen preparación y calidad, encuentran un filón de pesos. Entonces, hay quienes quieren ser periodistas para ganar dinero. A quien sea. La opinión mía es de que sigan una vocación y que no se dejen traicionar por los intereses. Tener un micrófono en mano o escribir para un medio es una responsabilidad, no sé si tan grave o más que la que tiene un cirujano al tener la vida de un ser humano en sus manos. Se puede escuchar en algunos comentarios que el ser periodista, la función pública, o algunas personas podemos incomodar a esas personas por lo que escribimos o por lo que publicamos, o porque son intereses o pisamos mangueras, como se dice. ¿Cuál es hasta ante esa situación? ¿Cómo se ha manejado el señor Marco Antonio, perdón? Bueno, el querer censurar sus palabras, sus notas. Voy a insistir. Esta profesión, este oficio, se debe hacer por vocación. Independientemente de la vocación por el periodismo, hay que tener, yo creo que, una moral bien definida de no hacer las cosas por intereses. Entonces, a través del tiempo, tuvimos muchas experiencias en Sonora, por ejemplo. El periodismo de combate que hacíamos lesionaba los intereses de traficantes que estaban en los inicios de aquel tiempo. Amenazas sí, atentados también, no faltaron. Había un médico de profesión, periodista de corazón, que trabajaba conmigo, el señor Mota, que un día me pidió prestado mi automóvil. Estábamos en una piñata
me pidió prestado el automóvil para ir a comprar un bebestible. Y a la vuelta de una esquina lo acribillaron. Creyendo que era yo, le quitaron la vida. Entonces no es fácil hacer un periodismo que no claudique. Que no claudique ni con las balas, ni con las metralletas, ni con las chequeras. Claro. Ni con las transferencias. Claro, ahorita ya la transferencia, ¿verdad? Señor Guevara, es evidente no preguntarle, este podcast se llama Mentores Podcast. ¿Usted tuvo o tiene alguna figura de mentor? Cuando yo era trabajador del periódico y que hacía labores de taller y me nació el hacer de periodismo, conocí a don José Pomposo Salazar Araiza, que era el dueño y director del periódico. Para mí es la figura que motivó, que inspiró el que fuera un periodista responsable, un hombre integérrimo. Fue presidente del bloque periodístico de Sonora y cuando ya terminó su función lo nombraron presidente vitalicio. Era y fue y será para siempre en el recuerdo uno de los grandes periodistas de este país. ¿Algún fracaso que tuvo en su carrera periodista? ¿Algún golpe que le hayan dado? ¿La vida? Bien. La función del periodista, todo es sobresalto. Hay momentos, por supuesto, de gran satisfacción por los logros del triunfo, como a veces habrá meditaciones y lágrimas por los fracasos. ¿Algún momento pensó en rendirse? No, nunca. La función que nosotros empezamos y seguimos, tuvimos siempre he tenido la idea de que es por mandato. Yo creo en Dios. Entonces yo pienso que Dios me puso en esta vida para hacer lo que hice, lo que hago y lo que seguiré haciendo. Dios entonces ha jugado un papel importante en su vida. Claro que sí. No soy un creyente obnubilado ni fanático de la fe, pero yo pienso que existe un ser todopoderoso y los preceptos que emanan de cualquier religión invariablemente serán los de cumplir con una moral de decencia. Vamos a imaginar esto, señor Guevara, que pierde todo lo que ha tenido, pero se queda con todo el conocimiento que ha adquirido. ¿Dónde iniciaría? ¿Cuál sería otra vez su punto de inicio? No entendí muy bien. Imaginemos, hoy pierde todo lo que tiene, pero se queda con todo su conocimiento y toda su experiencia. ¿Por dónde iniciaría? ¿Cuál sería el primer paso que volvería a hacer? Bueno. ¿Iniciaría de nuevo otra vez en el periodismo? Claro que sí. Sí. Si muriera y volviera a ser Marco Antonio el periodista. Pero ya a mis 83 años de edad, indudablemente que reflexiono de que habrá el poco tiempo que me quede para concluir lo que decidí desde que empecé. Nunca un paso atrás, muchos pasos para adelante. Este podcast se llama Mentores Podcast y el objetivo de este podcast es el poder darle herramientas prácticas a la gente que nos escucha y que nos ve, de mentores que ya pasaron por el camino empedrado, que ya tuvieron sus desafíos, sus golpes y que aún así se levantaron y que ya traen todo el conocimiento. Bajo su experiencia, ¿qué consejos le da a un joven que le gustaría entrar en este mundo del periodismo? El paso a paso, ¿usted qué recomienda? Lo más importante, que no se llene de soberbia,
que no haga castillos en el aire, que sea invariablemente vertical, que busque la forma siempre de hacer el bien. Y en el ejercicio del periodismo, que siempre busque la objetividad y con las uñas y con lo que sea, defienda la verdad, que no la disfrace. Ahorita en esta época, señor Guevara, pues ya existe lo que es los celulares, la inteligencia artificial. ¿Cómo ve usted ahora estas tecnologías para hacer periodismo? Sí, a veces he dicho yo, y no me queda decirlo con los compañeros de hoy, que tiempos pasados fueron mejores. En mis tiempos, qué esperanza que hubiera una grabadora, ni siquiera las de cassette, que ya fueron cosas modernas para mí en el paso del tiempo. Cuando yo empecé en la radio, las grabadoras para transmitir comerciales eran de alambre, así, de alambre. Después vinieron las de cinta magnética y después vinieron las reproductoras de cartucho y así vinieron todas las modernidades. Entonces, yo creo que de los tiempos pasados hay que tener experiencia. Se iba la luz, pues teníamos una planta emergente en la misma parte para no quedarnos fuera del aire. Y qué esperanzas que una estación de radio se quedara sin transmitir porque se averió el transmisor. Había un transmisor de repuesto invariablemente. Ahora no. Ok. ¿Qué opina del periodismo chihuahuense, de grandes conductores de radio? Si me permite, pues mencionar, por ejemplo, los Bernardo Fierro, Juan Enrique López, su propio hijo, Marco Aurelio Guevara. ¿Qué opina de la nueva generación de periodismo? Indudablemente que se hace un buen periodismo en Chihuahua. Y mal me queda decirlo, pero algunos que han pasado en el periodismo nuevo, de alguna forma han tomado el patrón de lo que nosotros hicimos. Porque el hacer periodismo abierto con la sociedad no se acostumbraba. Había un ejemplo en Ciudad Juárez, Soltero Lozoya, que tenía muy buen programa. Había un ejemplo, por supuesto que había y de alguna manera nos inspiró, igual que Paco Huerta, para hacer lo que posteriormente hicimos. El periodismo de Chihuahua, con sus altas y sus bajas, con sus diferencias, hay un periodismo que se hace con objetividad y con transparencia, pero también hay malos periodistas y malos medios que le ponen ceros a la derecha. Hay de todo en este mundo. Sí, Hay de todo. ¿Qué consejo le daría a usted a un joven ahorita que esté, por ejemplo, yo? Si yo vengo, me gustaría que me dijera cuál es el paso a paso que me recomienda, porque yo quiero ser periodista. Y le pongo la ilustración. Ve primero aquí, haz esto, ten tu programa listo. ¿Qué me aconseja usted? Bueno, para empezar, el periodismo auténtico es como una profesión tan difícil como la de un médico o como la de un contador. Siempre hay que estar estudiando, siempre aprendiendo. Lo que hoy hicimos, mañana será historia. Entonces, hay que pensar muy bien que solamente el estudio y la práctica, o en la práctica hacer lo que pensamos que es lo bueno, es lo que nos va a dar el futuro de nuestra actividad. El consejo principal, siempre estar aprendiendo. Siempre, porque no hay cosas viejas en la profesión. Cada día es una noticia. ¿Cuál sería la regla de oro de Marco Antonio Guevara García en el periodismo? ¿Cuál sería esa regla de oro para usted? La honestidad.
Hay que ser honestos. Hay que ser honestos. ¿Cuál sería esa frase que lo hemos escuchado por muchos años que ahorita me comentaba? ¿Cuál es la frase que usted siempre ha marcado en su vida? Bueno, yo conocí a un gran periodista en Guadalajara que tenía una frase. Dice, déjame acordarme, porque era muy popular. Total, de la frase de él, yo saqué la mía, que tengo más de 50 años de decir al aire. La fuerza y la grandeza de los pueblos están en sus hijos. Ya me acordé la de Pepe Vázquez. Ya sé. Me acordé y se me fue. Bueno, el paso del tiempo. Claro. ¿Y esa frase siempre la ha dicho en sus programas? Siempre. Ok. Muy bien. Decía Pepe Vázquez, ningún país es más grande que sus propios habitantes. Ok. Muy bien. Se acordó. ¿Algún libro que nos recomienda a los jóvenes que nos están escuchando y viendo y que quieran incursionar en el mundo del periodismo? ¿Qué libro le recomendaría a usted? O no más el periodismo, en general. Bueno, en general, no tengo una preferencia. He leído mucho, busco la forma de diariamente ocupar mi tiempo en la lectura. Yo creo que hay muchas obras literarias que valen la pena para los jóvenes, pero en especial no tengo uno. Uno en especial. Señor Guevara, 47 años al aire, se dicen en un segundo, pero duró mucho tiempo. ¿Qué sentimiento le da a usted estos 47 años al aire? Los asocio con los 64 de haber empezado como locutor. Ok. Feliz, contento. ¿Qué le falta por hacer? ¿Qué le falta por hacer al señor Guevara? Terminar mi vida, si Dios me lo permite, terminarla con mi familia, con mis recuerdos y sobre todo con la conducta que me he trazado y practico todos los días. Ok. Señor Guevara, le quiero agradecer mucho la oportunidad que nos dio en su agenda de poder entrevistarlo. Esta plática, estuvo padre la plática de toda su experiencia, de su libro, que nos platicara toda su historia, que nos compartiera su experiencia, que nos regalara consejos para los jóvenes y pues muchas felicidades al Rey de Reyes de la locución en Chihuahua, al señor Marco Antonio Guevara. Y nosotros, por esta trayectoria que ha tenido, y a todos les damos lo que es la placa de Mentores Podcast, señor Guevara. Muy bien. Por esos 47 años de trayectoria. Qué honor, Qué honor. Mira, ¿Cómo la ve? muy bien. Muchas felicidades, señor Guevara. Gracias. Como le comentaba, se dice en un segundo, pero fueron 47 años de trabajo. Muy bien. Por supuesto que se quedan muchas cosas, no en el olvido, se quedan en la charla, pero ya habrá oportunidad en otra ocasión. Ya habrá oportunidad. Falta mucho, pues imagínense cuántas anécdotas, pláticas no tendrá usted, señor Guevara. Bueno, algunas. Y sirve que haga un recuento para acordarme. Muy bien, muy bien. Le quiero agradecer mucho y es un mentor más, de verdad, señor Guevara. Le quiero agradecer. Gracias a ustedes, más que recibir el agradecimiento por compartir lo aprendido para inspirar generaciones. Gracias. Capítulo número 31 de sus 47 años al aire, señor Guevara, en su programa de opinión pública. Sí, 47 por cumplirlos el día 22. 22 de agosto, ¿verdad? De agosto. Pues es en esta semana, porque este programa, este capítulo se va a publicar en esa semana. Exacto, del muy 22 bien. de agosto. Aquí
nada más tener al final de el programa Opinión Pública, no nada más ha sido Marco Antonio. Quiero mencionar y agradecer hasta donde están a Nacho Rodríguez, a Víctor Medina Calderón, al profesor Jacobo Elguín Guerra, a Paquito Jaimes, Francisco Jaimes, y a una serie de gente que ahorita, pues, desgraciadamente no viene a mi memoria. Pero no ha sido labor de un solo hombre. No, pues imagínense, pues todo el equipo de trabajo que ha tenido para, pues con todo su trayectoria, pues aquí también su hijo nos acompaña, ya le hicimos entrega aquí de vea de la placa. Ah, muy bien, qué bueno, felicidades, jefe. Muy bien. No le cortes, no cortes. ¿Qué? Sí, ahora, muchísimas gracias, Al le contrario, agradezco. gracias a ustedes. Te voy a tomar una foto, ¿sí? Ándele. Reconocimiento. Vale. Adelante, mijita. 1, 2. Muy bien, con eso.